Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video muy interesante donde les voy a enseñar cómo podemos hacerle para poder crear una paginación. Más o menos se verá así la práctica. La paginación la haremos con PHP, obviamente maquetado en HTML, CSS y si necesitamos JavaScript, pues JavaScript. El lenguaje de backend que vamos a usar va a ser PHP. Obviamente estos van a ser archivos, bueno, van a ser datos desde una base de datos. Para la base de datos vamos a utilizar pues MySQL. La base de datos se llama paginación. Tengo una tabla que se llama portafolio, que solamente tiene tres columnas, un ID, título e imagen. Y ya tengo 15 proyectos agregados. Ya tengo aquí mi maquetación, que es lo que estamos viendo aquí. Ya está lista. También ya tengo una carpeta public donde encuentro todos mis archivos CSS, las fuentes que voy a utilizar. Las fuentes las descargué les voy a dejar el link para poder acceder a la página. Si quieren descargar fuentes desde ahí, bueno, iconos en fuentes, obviamente. Es iCommon. Tengo las imágenes, también las imágenes les voy a dejar el link de la página donde descargué las imágenes. Y un JS aquí que creo que no lo voy a necesitar. Eh, También les voy a dejar obviamente todo el proyecto listo ya. Les voy a dejar un enlace de GitHub para que puedan descargarlo si tienen alguna duda. Bueno, pues espero que les guste el video. Por favor, si te gusta, pues te agradecería mucho que te suscribieras a mi canal, le dieras like y pues compartieras, ¿verdad? Comentaras también, ya que me ayudas a seguir subiendo contenido. Bueno, sin nada más, pues empecemos. Yo aquí tengo ya maquetada nuestra práctica, que se va a ver de esta forma. Bien, ya tengo la maquetación que básicamente constaría de nuestro header. Este sería la parte del logo, de la barra de búsqueda y este icono, que lo tenemos aquí, logo, la barra de búsqueda y nuestro icono. Después tendríamos la sección de portafolio donde tenemos ahorita tres proyectos. Después para finalizar tenemos la sección de la paginación que prácticamente es todo esto. Y acá tendremos un script que la verdad no lo utilizamos, no sé ni para qué lo puse. Y finalizamos el body. Los estilos, pues no voy a entrar en detalle en eso porque sería muy largo este video, ¿verdad? Pero no son muchos estilos, son pocos, la verdad. Igual se los voy a dejar todo, como les mencionaba en la descripción, para que puedan descargarlo. Bien, después de esto, pues lo que vamos a hacer es empezar rápidamente nuestra práctica. Primero que nada, aquí tengo ya creado un directorio llamado PHP que no tiene nada hasta ahorita. Lo que voy a hacer es pues crear un archivo que se va a llamar conexión.php y voy a crear mi conexión. Para esto aquí vamos a utilizar un poco de programación orientada a objetos. Bien, creamos nuestra clase llamada conexión, creamos nuestro método que va a conectar, que se va a llamar conectar obviamente, de esta manera. Voy a hacer la conexión con PDO, que es el tipo de conexión con PHP, creo que es mejor y es más nuevo, al parecer. Bueno, creamos una variable llamada conexión, connect. Vamos a decirle que sea igual a new PDO. PDO vamos a agregar esto, punto y coma, y voy a darle un enter, porque voy a agregar varios parámetros. Primero que nada, el tipo de conexión, que va a ser en este caso MySQL. Dos puntos, al host al que me voy a conectar, que en este caso va a ser localhost, punto coma, luego dbName, el nombre de la base de datos, que en este caso la base de datos va a ser paginación, como pueden ver aquí, pagination, en inglés, pagination, ¿de acuerdo? Salimos del punto y coma, damos una coma, damos un enter para agregar otro elemento, que en este caso va a ser el usuario, va a ser root. Obviamente no le he cambiado, o sea, es un usuario que por defecto viene con Sam. Luego la contraseña que tampoco tiene, así que lo dejo en nulo. Luego creamos un parámetro para que maneje los errores. De esta manera. Damos una coma, vamos a agregar otro elemento PDO también. Para definir cuál va a ser el tipo de codificación. Ok, lo que vamos a hacer es, pues vamos a retornar. ¿Qué va a retornar? La conexión en sí. Y con esto tendríamos lista la conexión a la base de datos. Bien, después de eso lo que voy a hacer es
en el index lo voy a convertir a PHP. Voy a hacer una copia, ¿ok? Para que dejar la maquetación ahí limpia para que la puedan realizar ustedes. Así que voy a darle aquí control C, control V. Bien. A este index le voy a cambiar la extensión. Le vamos a cambiar a .php. De esta manera. Y no hay ningún problema aparentemente. Bien. Lo que voy a hacer es, vamos a hacerlo todo en PHP. Lo que voy a hacer en este caso, crear mi... Perdón, me equivoqué de index. Bien. Vamos a irnos a este index, perdón, me equivoqué de index. Aquí lo tenemos. Ahora sí, vamos a crear nuestras etiquetas para PHP. Voy a crear un eco de esta forma y voy a meter todo el código HTML. Y tendríamos lo mismo, el mismo resultado. Después de esto, ¿qué va a pasar? Ahorita tenemos un archivo llamado dentro de PHP que se llama conexión. Lo que voy a hacer es importarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es voy a cerrar el CSS. Irnos acá. Bien, vamos a ir a la parte donde está el portafolio, que sería acá. Aquí. Voy a dividir esto. Voy a terminar aquí el eco, que empezaría desde acá, desde el HTML, y cerraría acá. Y voy a volver a imprimir acá. Eco de esta forma, ¿ok? Y así no afectaría en nada aquí. Está todo igual. De aquí voy a empezar por crear unas cuantas variables. Para empezar voy a crear el nombre de la tabla a la que me voy a conectar. El nombre de la tabla sería portafolio. Portfolio, de hecho, no portafolio. Sería portfolio, de esta forma. Después voy a crear también otra variable, que esto es para explicarles algo más adelante, que se va a llamar mode. Mode des. Okay. Esto va a ser la manera en que se van a hacer la consulta, de manera descendente o ascendente. Ahorita les explico mejor. Después de esto vamos a preguntar algo. ¿Qué vamos a preguntar? Lo que voy a preguntar va a ser if, si está seteada la variable, una variable get que se llame ruta. Si está seteada, entonces vamos a pasarle aquí, voy a crear ruta aquí arriba de todas maneras. Vamos a que la variable ruta 1 que sea igual a nula, ¿ok? Porque si está seteada, entonces lo que voy a hacer es a ruta 1 le voy a decir que sea igual a la variable que venga en una variable get. Que venga en un parámetro get. Los parámetros get son los parámetros que se mandan por URL. Aquí se va a mandar un parámetro que va a ser así, por ejemplo, que va a tener que llamarse ruta y va a ser igual a tal, por ejemplo, 1, 2, 3, va a ir cambiando, ¿eh? Ok, va a preguntar primero si ruta es igual a null, pues dice que acá en este caso vamos a imprimirlo, mira. Va a imprimirse aquí arriba. Si ruta es igual a null, quiero que me imprima ruta, a ver qué está imprimiendo ahorita. Ruta 1, imprime ruta 1. No está recibiendo ninguna variable y no me imprime nada, porque está nula. Pero si yo le paso ruta es igual a 1, aquí me está imprimiendo el 1, si pueden verlo, acá está este lado, ¿ven? Porque me está imprimiendo el valor de la ruta. Si no tiene nada, pues no me imprime nada, porque está nula. Bien, después de eso lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ir acá y vamos a preguntar si la variable ruta 1 es diferente de nula, o sea que si tiene una variable, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, vamos a guardar. Y voy a crear una variable llamada init. La variable init va a ser la variable donde va a iniciar la paginación, o sea, de qué proyecto va a iniciar, en donde inicia la consulta. Bien, lo que va a pasar es que voy a ver una variable init y le voy a decir que init va a ser igual a ruta 1 menos 1. Esto lo voy a multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque 6. Porque 6 son los proyectos que quiero que aparezcan en cada página. ¿Ok? Cada página quiero que tenga 6 proyectos. Entonces, si cuando ruta reciba un valor, y suponiendo que ruta va a recibir este valor, si le ponemos ruta es igual a 1, ruta, si se dan cuenta, vale 1.
Aquí está. Entonces, le digo que la variable inicial, si la imprimo, vamos a ver que está imprimiendo. Entonces, el primer proyecto, ¿cuál va a ser? Bueno, aquí va a ser el 0 porque está uniéndolo, ¿vale? Voy a dar aquí aquí, eco, aquí sí, para que me un salto de línea. Bien, entonces, la variable ruta vale 1, ¿eh? Entonces, ¿cuál va a ser, dónde va a iniciar la consulta en este caso? Pues va a iniciar en la posición 0, ¿ok? Porque 0 recibe ruta y ruta en este caso es 1. Ruta 1 menos 1 sería 0. Por 6 me daría 0. Esa sería la parte inicial de donde iniciaría. Y aquí le vamos a poner otra variable llamada max y le voy a decir que va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque va a acceder de la consulta que nosotros traigamos, nos va a agarrar, como cada que hagamos una consulta nos va a traer en un arreglo. Así que el arreglo se empieza a contar, los índices en los arreglos se empieza a contar del 0. Va a empezar del 0 hasta el nivel 6. Van a ser los primeros 6 proyectos que vengan en ese arreglo. De lo contrario, si ruta no está, si ruta es igual a null, que es como va a estar inicialmente, si no recibe nada, ruta va a ser igual a null, ¿va? Entonces no va a pasar nada de esto, Pero, de lo contrario, o sea, si sí está null, ¿qué va a hacer? También hay que darle un valor. Entonces vamos a decirle que ruta 1 va a ser igual a 1 y init va a ser igual a 0 porque va a iniciar siempre en 0 y max va a ser igual a 6. De esta manera. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que la parte fundamental en cuanto a la paginación va a ser mandarle una ruta siempre, mandarle una variable, en este caso get, que la reciba, siempre va a ser un número. Obviamente a los enlaces estos van a tener que siempre sean números. Al recibir una ruta, hacer la operación, ¿verdad? La operación que estamos haciendo acá. Disculpen. La operación sería ruta, en este caso, ¿cuál sería la operación? Aquí. Valor inicial sería ruta menos 1 igual a 6 y así. ¿Por qué? Cuando en este caso estamos hablando de que ruta recibe 1, pero ¿qué tal si recibe 2? Entonces ruta 1 es igual a 2. 2 menos 1 sería 1 por 6 sería 6. Así que después el siguiente valor, o sea, en la segunda página aparecería del valor 6 y traería solo 6 productos. Desde el valor 6 contaría 6 y llegaría hasta el 12. Así que traería los otros 6. En el caso del 1, traería del 0 al 6. En el caso del 2, del 6 al 12 creo. Y así sucesivamente, ahora dependiendo. Bien, espero se vaya entendiendo hasta este punto. Bueno, después de eso nos vamos a ir hasta la parte de donde empiezan las columnas. Igual voy a dividir acá para meter código en medio aquí. Entonces vamos a hacer nuestro eco y abrimos. Bien, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a crear la consulta. Bien, lo que voy a hacer acá es crear una sentencia. Statement. Y le voy a decir que va a ser igual a la variable, bueno, a la clase conexión, dos puntos conectar, creo que era, ¿verdad? Vamos a ver cómo está. Conexión es la clase, el archivo ya lo estoy importando aquí, así que ya puedo utilizar la clase conexión y el método se llama conectar. Control C, vamos a darle conectar de esta manera. Después de eso vamos a decirle que sea igual a prepare y es donde vamos a meter la consulta. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer un select asterisco, seleccioname todos los datos de la tabla, que en este caso la tabla, aquí tengo la variable llamada tabla, ¿dónde está? Aquí está, mira, la tabla table de la variable tabla, o sea, podría poder agregarlo directamente, ¿va? Como quisiera. Tabla de la tabla, ordénamelos por ID. ¿De qué modo? Vamos a poner la variable mode, que va a ser, pues,
de modo, ¿dónde está el modo? Aquí, descendente. Aquí lo ponemos esto. Y vamos a decirle que luego limit, que me limite de dónde, de la variable init, que va a estar cambiando dependiendo de lo que esté recibiendo, dependiendo de las veces que se vaya cambiando ruta, ya sea que reciba 1, reciba 2, va a estar cambiando con esta operación que hicimos acá. El valor máximo siempre va a ser 6, porque van a ser solamente 6 proyectos. Init, limítamelo del valor inicial, que va a estar cambiando como les mencionaba, hasta el máximo, que el máximo siempre va a ser 6. De esta manera. Después lo que hacemos es hacer una statement. Lo que vamos a hacer es ejecutar statement, pasamos al método de execute, ejecutamos, y lo que hacemos es, vamos a hacer un var_doom statement, vamos a hacer un fetch all, son varios que va a traer a la vez. Entonces vamos a ir aquí a la página, y si se dan cuenta ya nos trae un arreglo. Lo voy a acomodar un poco. Si se dan cuenta, más ordenado, nos trae ya los 6 productos, ¿ok? Dependiendo de, bueno, nos trae los 6 productos solamente. ¿Por qué? Porque le decimos que empiece pues de donde vaya a empezar, dependiendo el modo. En este caso el modo es descendente. Si se dan cuenta, descendente quiere decir que empieza desde el último proyecto que se agregó hacia el primero. En este caso el último empezaría del 15 hacia abajo, del 15, 14, 13, en descendente. En ascendente sería el primero que agregamos hacia el último. Bueno, ahorita serían los primeros 6, sería del 15, 14, 13, 12, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería hasta el 10, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a ver aquí, aquí empieza el ID del ID 15, que es lo que le mencionaba. Aquí está el ID 15, es este. Y luego sería al ID 14, al ID 13, 12, 11 y hasta el 10. Sería hasta el 10, serían 6 proyectos. Si yo cambio el modo a ascendente de esta manera, si yo cambio el modo, entonces empezaría del proyecto número 1, como les mencionaba, porque cambiando de ascendente, del primero hacia el último. Y así es como se está importando, ¿verdad? Normalmente dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos mostrar en nuestra página los últimos productos más nuevos, que van a ser los que voy a estar agregando al final, siempre va a iniciar de manera descendente. Del último que agregué hacia el primero. Ok, aquí lo tendríamos. Bien. Igual esto se veía para poder agregar aquí un botoncito que diga ordenar. ¿De qué manera quiero ordenar? De ascendente a descendente. O sea, recientes o nuevos. Bueno, perdón, nuevos o antiguos. Y podríamos agregar otro botoncito y estar cambiando esta variable. Y poder así cambiar de la manera en que se miran los proyectos. Bien, pero ahorita no nos vamos a meter tanto lío. Luego de que tengamos esto, voy a meterlo en otra variable. Bueno, vamos a quitar esto hasta acá. Voy a meterlo en otra variable que se va a llamar proyectos. Proyectos les voy a poner, o portafolio. Portfolio es igual a esto. Y si nosotros igual imprimimos portafolio con un var_doom, portfolio me va a imprimir esto. Ahí lo tenemos. Solo falta ordenarlo. Ya lo tengo aquí en la variable portafolio. Aquí empieza la parte ya más divertida. Porque primero que nada vamos a preguntar algo. Si es arreglo, si la variable portafolio es arreglo, quiere decir que trae datos. Entonces sí hay proyectos. Y que o en su defecto puede también venir, a veces puede venir en un objeto. Así que le validamos las dos cosas. Si es clase, si es clase o es objeto, pues significa que traen datos entre ellos, ¿verdad? Si no, si viene vacío, podemos poner aquí un condicional donde podemos imprimir, por ejemplo, de esta manera podemos imprimir aquí un eco que diga, no sé, ¿verdad? En un div o en un párrafo, lo que sea. Podemos imprimir
otra cosa que puede decir aquí, error, o aún no hay proyectos. De esta manera, por ejemplo, aún no hay proyectos así. Si no, de lo contrario, pues me va a imprimir a imprimir las columnas, va a recorrer. Pero ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es vamos a meternos a un for, una variable y ¿qué va a hacer ese i? Va a empezar en el valor 0 y luego le va a decir que i tiene que ser menor o igual a count. La palabra reservada count es para contar la cantidad de datos que trae un arreglo. En este caso va a recorrer todo el arreglo portafolio. Y luego va a decir que i tiene que incrementar de esta forma. Luego, ¿qué va a hacer? Va a imprimirme algo acá. Me va a imprimir las columnas, ¿verdad? Obviamente estas columnas de acá. Así que este eco ya lo tenía, pero lo voy a volver a hacer. Control C. Vamos a pegarlo aquí. Y vamos a darle un poquito de formato, ¿eh? Bien, hasta acá lo tenemos. Así que para este punto tendríamos ya, no necesitaríamos ninguna de estas columnas porque ya lo va a estar imprimiendo allá arriba. Ok, quedaría hasta ahí nada más. Ahora, si se dan cuenta, me está imprimiendo 6 proyectos, pero obviamente no le he cambiado las variables para que me sus respectivas imágenes. Bien, entonces, ¿cómo se llamaban los campos? Pues eran title e imagen, img, perdón. Entonces, ¿cómo accedemos a esos valores? Acá tenemos public portafolio. En vez de el nombre de kit que tenemos, vamos a agregarlo de la siguiente manera. Abrimos comillas, abrimos puntos y vamos a decirle que sea igual a portafolio. Vamos a abrir acá al valor i en su valor img. Vamos a ver aquí qué me está pasando. Aquí está ya. Tendría que acceder primero. Tenía primero que acceder al contador, ¿verdad? Esta es la posición en la que se encontraba y a la propiedad de img. Y aquí si se dan cuenta, ya me está trayendo cada imagen de cada proyecto. Bueno, ahora vamos a cambiar también el nombre de este lado. Bien, el nombre aquí está, portafolio 1, vamos a cambiarle y va a ser similar. Solo que vamos a cambiarle img por título. Va a ser portafolio en la posición i, o sea, dependiendo del for key, su atributo title, de esta forma. Y para este punto ya tendríamos los títulos cambiados. Portafolio 14, 13, que es lo que le mencionaba, nos empieza de manera descendente. Si yo cambio aquí la manera que sea ascendente, ahora verán que va a empezar del 1 hacia el último. ¿Ok? Ya eso dependería de cómo quieran ustedes, cómo necesitan ustedes su paginación. En este caso yo lo voy a poner descendente. Bien, vamos a empezar ya a trabajar con la paginación, al punto bueno de nuestro asunto. Bien, pues para empezar vamos a irnos hasta el punto de la paginación, hasta acá, y vamos a hacer la misma validación que hicimos allá arriba. Aquí vamos a cerrar como normalmente hacemos nuestra sección aquí y abrir acá para que volvamos a meter código PHP en medio. Y vamos a preguntar si es arreglo, lo mismo, ¿verdad? Si portafolio es arreglo o ya sea que sea un objeto también. Creo que objeto retorna cuando estamos utilizando MySQLi. Así que por si les retorna objetos, si están utilizando MySQLi, creo que con esto lo van a solucionar. Si esto, pues me va a imprimir la paginación, ¿verdad? Ahorita vamos a subir esto acá arriba. De esta forma, vamos a cerrar esto y vamos a hacer nuestro eco aquí. Ok. Aquí lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a igual a dividir hasta este UL y vamos a imprimir nuestro eco aquí. ¿Por qué? Porque vamos a meter código en medio. PHP. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer es hacer una consulta similar a la que hicimos acá. Que yo lo voy a hacer aquí con esto. Ok. Vamos a copiar este código que tenemos aquí. Lo vamos a pegar. Pero con la diferencia que le voy a cambiar el nombre. Le vamos a poner Statement 2. O Statement 1, como queramos. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo único que voy a hacer es seleccionar. Ahorita voy a decirles para qué.
En esta variable lo que voy a hacer es a seleccionar todos los datos de la tabla, todo lo que esté en la tabla. ¿Por qué? Vamos a crear una variable que se va a llamar cantidad de proyectos, cantidad de proyectos o portafolios, como queramos llamar, portfolio en este caso lo voy a poner. Vamos a decirle que sea, va a ser igual a, vamos a hacer el statement y vamos a hacer el fetch all de esta forma, ¿ok? Tenemos la cantidad. Lo que voy a hacer es imprimir un count de cantidad de portafolio. Me faltó ponerle su eco. De esta forma, ahí lo tenemos. Dice que es 0. Creo que está algo malo por acá. Aquí, porque me falta cambiar el statement 1. Bien. Aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, me arroja un 15. ¿De dónde sale ese 15? Porque estoy haciendo un select de todos los proyectos que yo tengo. En este caso, los proyectos que yo tengo son, ya les había dicho, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 15. Son 15 proyectos que tengo. Bien. Este dato lo tenemos porque necesitamos sacar cuántas páginas van a ser. ¿Ok? ¿Cuántas páginas van a ser? Bien. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos cuántas páginas tienen que ser? Pues para saber cuántas páginas van a ser, lo que tenemos que hacer es crear una variable llamada páginas que va a ser igual a count. Vamos a poner cantidad portafolio que me entre 6, porque entre 6, acordémonos que cada página va a tener 6 elementos, así que hay que dividir los 15 entre 6, que nos da 2.5. Vamos a imprimir cuánto vale páginas. Echo page, vamos a imprimirlo y dice que es 2.5, si pueden verlo, ¿ok? Pero nosotros no podemos tener 2.5 páginas, ¿verdad? Tenemos que tener, en este caso sería 3 páginas. ¿Por qué? ¿Por qué 2.5? Porque son 15. ¿Ok? Quiere decir que si son 6 en cada página, tendríamos 6 en una, más otras 6, serían 12. En la siguiente página solamente habrían, ¿cuántos quedan? 12, 13, 14, 15, solamente 3 proyectos. Entonces, las páginas que tienen que haber tienen que ser 3 páginas. ¿Cómo hacemos para que nos arroje un 3 entero? Lo único que hay que hacer es a esta operación que hacemos aquí hay que hacerle un sale. Acordémonos que tenemos para redondear la función sale, que sería así, sale, encerrándolo todo, obviamente, todo el resultado que nos dé, vamos a darle un sale, o sea que nos lo redondee hacia arriba. 2.5 va a ser ahora, si guardamos aquí, 2.5 va a ser ahora 3. Aquí lo tenemos. Con el sale, con el floor, creo que es así. Lo que hacemos es redondearlo hacia abajo. ¿Ok? 2. Lo que necesitamos acá es un sale. De esta manera. Así que nos haría que son 3 páginas que tenemos que tener. Una vez teniendo la cantidad de las páginas, ya tendríamos casi todo. Sería hacer nuestro for con una variable i que valga 1 en este caso, porque va a empezar a contar en 1. Les explicamos por qué. Luego i tiene que ser menor o igual al número de páginas. ¿Okay? Tiene que ser menor o igual a páginas. Va a empezar en 1 y como páginas vale 3, tiene que ser 1, 2, 3. Menor o igual, si es igual, entonces entra todavía el 3. Así que llegaría hasta 3. E i tiene que incrementar. ¿Okay? Aquí hacemos nuestro típico eco dentro. ¿Y qué es lo que va a imprimirme? Va a imprimirme esta LI. ¿Ok? Pero en vez de imprimirme directamente el 1, vamos a concatenar. Así concatenamos aquí. Abrimos comas, luego puntos. Concatenamos I. De este modo. Así que podemos cerrar estos dos. Estas dos serían las flechitas, ¿verdad? Para ir y avanzar. Así que las flechitas las voy a poner. Unas voy a ponerlas aquí antes. Que vamos a ponerlas acá. Voy a poner esta flechita por aquí. Control X. Acá. Control V. Bien. Y esta pues la voy a dejar aquí donde está. Bien.
si vemos, ahora aquí tengo un error, creo. Sí, porque acá no he cerrado el punto y coma. Ahí. Punto y coma. Bien. Ahora, si vamos a ver, si se dan cuenta, no cambió nada. ¿Por qué? Porque son 3 datos. O sea, está recorriendo, ¿verdad? Bueno, voy a cambiarle aquí ahorita que sea menor a... No le voy a poner página para que vean que está haciendo lo de... Que sea menor o igual a 2. Para que vean que está entrando en el for. Ahí está, como pueden ver, está poniendo los números del 1 al 2. Voy a cambiarle, suponiendo que página en este caso fuera 10. Cargamos y aquí están las 10 páginas, ¿ok? Páginas. Ok, ahí lo tendríamos de esta forma. Ahora, tenemos que poner la ruta. Entonces, voy a crear otra función dentro de clases, dentro de conexión. Lo voy a hacer así, ¿verdad? Obviamente no es la mejor manera, pero aquí lo voy a hacer ahorita rápidamente. Voy a crear un public function ruta. Y este me va a hacer un return. Return. ¿Qué me va a retornar? Me va a retornar esta ruta que tengo aquí, que sería la ruta de la raíz de mi proyecto. Entonces, como ya tenemos instanciada, creo, ya tenemos instanciada, bueno, ahorita instanciamos ruta y luego mandamos a llamar esa. Bien. Así que yo voy a crear aquí una variable. Bueno, aquí arriba la voy a crear de una vez. Aquí. Vamos a poner ruta, que va a ser igual a la clase conexión. Como les mencionaba, esto es mejor separarlo, ¿verdad? Tener un folder de rutas y tener nuestra ruta separada, no tenerla dentro de la conexión porque no es lo correcto. Ruta de este caso. Así que tengo ruta, todo esto ya lo tengo en mi variable de aquí, ruta, que va a ser muy necesaria en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a concatenar aquí. Abrimos comillas simples, abrimos puntos, concatenamos y ponemos nuestra variable ruta, que ya la tenemos arriba. Si se dan cuenta, ahora pasamos el mouse por encima y nos va a aparecer la ruta aquí en la esquina inferior izquierda. Pero ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a... Vamos a agregar esto. Y le voy a decir que tiene que ir a ruta. ¿Ok? Porque ruta le digo que se llame la variable get, que va a estar pidiendo siempre aquí. Entonces, tenemos ruta igual a... Aquí vamos a poner igual y vamos a concatenar también el i, que va a ser comillas, punto, e i. ¿Ok? Entonces damos F5. Si se dan cuenta, pasamos el valor por acá por el 1. Dice que ruta va a ser igual a 1. Luego ruta dice que es igual a 2. Y luego ruta dice que es igual a 3. De esta manera. Bien. Vamos a ver si funciona. Vamos a darle el 2. Ok, si se dan cuenta, sí funcionó. Vamos a regresar nuevamente al 1. Y tendríamos que la paginación iniciaría del 15 hasta el proyecto 10. Del 2 seguiría con el proyecto 9 hasta el proyecto 4. Y en el 3 solamente los últimos proyectos que quedan, que sería del 3 al 1. Y de esta manera es como está funcionando. Bien, ahorita le voy a dar los últimos toques, porque por ejemplo no están funcionando estos botoncitos. ¿Cómo van a funcionar? Pues también de manera muy fácil. Solamente aquí vamos a tener que concatenar la variable ruta, que va a ser igual a ruta. Lo mismo que aquí, ruta va a ser igual a, concatenamos también, punto, punto. Y aquí va a ser algo diferente, porque aquí lo que va a hacer es una operación. ¿Qué va a hacer una operación? Va a hacer la operación de la ruta 1, que acuérdense que la ruta 1 es lo que va a recibir en la variable get. Si no recibe ninguna variable get, entonces decimos que ruta es igual a 1. Aquí. Entonces ruta siempre va a tener un valor, va a ser 1 o lo que reciba en la variable get. Entonces de este lado vamos a poner que va a ser igual a donde esté, o sea, lo que esté en ruta arriba, menos 1, de esta forma. ¿Ok? Copiamos esto porque nos va a servir para la siguiente flechita. Pero en este caso, en vez de que reste a la ruta que está, le va a sumar. Ok. Así, por ejemplo, nosotros aquí tenemos que ruta vale 1. Esto, ruta 1 es igual a 1. Más 1, entonces sería 2. Así que si yo le doy el siguiente, me tendría que imprimir el 2. Si pueden ver en la esquina inferior izquierda, tiene que ruta es igual aquí a este lado,
ruta es igual a 2. Le damos siguiente y me va a la segunda página. Le doy siguiente y a la segunda. Ok, ahorita me va a aceptar también. Si le doy siguiente, me va a ir a la tercera página, a la cuarta, pero no hay nada, ¿verdad? Entonces me regreso. Pero para que no pase eso, lo que voy a hacer es preguntar primero. Hacer aquí una serie de condiciones. Vamos a preguntar. Si ruta 1 es igual, si ruta 1 es igual a 1, significa que ya está en la última página, que ya está aquí, ok, que ya no va a poder regresar. Entonces, quiero que me imprimas esta parte. Imprímeme esto. Bueno, esto voy a hacer esto. De lo contrario, imprímeme esto. Ok. ¿Qué va a hacer diferencia acá? Que aquí cuando sea igual a 1, significa que ya va a estar al inicio, ya no va a poder regresar. De hecho, ya tengo una clase aquí con CSS. La clase se llama... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No link. Esta clase, si se dan cuenta. No link. ¿Qué es lo que hace? O sea, le va a quitar el evento de un enlace. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que va a hacer es quitarle el evento. Le voy a poner aquí una clase. La vamos a agregar a la clase cuando sea igual a 1. Class es igual a no link. Si se dan cuenta, igual en el 1 lo que me hace es le quita y ya no me da para darle clic, ¿ok? Porque ya llegó hasta el número 1. Y eso lo hacemos, pues aquí está el estilo. Únicamente le ponemos un color blanco, el color que lo ponga en azul, que sería así. Y que le quite el evento que tiene un enlace con esto. Pointer events, no, le quita los eventos del enlace. Va a ser similarmente esto, aquí abajo, en la otra flecha. If, pero acá, si ruta 1 es igual a qué, ahora va a ser igual a páginas, porque páginas es el total de páginas que va a haber. Y si rutas 1 es igual a páginas, y en este caso, cuando esté en el 3, pues acuérdense que páginas también nos arroja 3 hasta este punto, porque solamente hay 3 páginas. Así que ruta 3 es igual a 3, sí. Ve. Vamos a ponerle aquí su eco para que no haya problema. De lo contrario, así. Con la diferencia que este va a imprimir igual la misma clase. No link. Bien. Hay un error aquí porque no he cerrado este, coma y cierro. Listo. Y listo. Si se dan cuenta, cuando llega al 3, pues acá me imprime que ya está aquí. Ya no me da acceso para darle clic. Y así regreso. Bueno, ahorita también lo que vamos a hacer es otro detallito. Si se dan cuenta, no estoy bien, no sé dónde estoy, solamente por la ruta aquí, que dice ruta 1. Pero ya de aquí no me muestra dónde estoy. Vamos a hacer que también me muestre. ¿Qué va a pasar aquí? Dentro del for donde estoy imprimiendo los números, estos, vamos a hacer algo similar. ¿Ok? Similar a lo que hicimos arriba. Vamos a preguntar también, if, si ruta 1 es igual a i, si ruta 1 es igual a i, entonces quiere decir que cuando la ruta, por ejemplo, ahorita está en 3, en 1, y para este punto, pues, y también va a valer 1. Si es igual a eso, pues me va a imprimir. Si no, de lo contrario, bueno, ahorita voy a poner la clase correspondiente, la que corresponde aquí, que son diferentes. Bien, así lo tenemos. Si ruta 1 es igual a i, o sea, cuando esté en ese número, quiero que me imprima, pero con una clase diferente, que en este caso va a ser active, que hace casi lo mismo, pero no le quita el evento del punto. Le ponemos la clase active, class active, hasta este punto, como lo tenemos. Damos F5 y ahí lo tenemos. ¿Ven? Ahora sí ya podemos identificar en qué página nos encontramos. Damos el 2 y tenemos el 2. Damos el 3, tenemos el 3. Al llegar al 3 ya se inhabilita esta flechita porque ya no podemos seguir avanzando. Podemos regresar con la flechita, se va al 2, regresamos, se va al 1 y así sucesivamente. Bien, como pueden ver ya está funcionando de manera correcta la paginación. Otra, para ver si que sea cierto, vamos a hacer, hay 3 proyectos sobrantes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a eliminarlos para que ya no solo me aparezcan 2 páginas. Tenemos que es este, eliminamos, portafolio, 2, eliminamos, ahí nada más. Ahora recargamos
solamente 2 páginas. ¿Por qué? Porque son ahora 12 proyectos. Cada proyecto son 6, son 2 páginas. Y ya me está cambiando el páginas de manera pues dinámicamente. Y igual podemos navegar de uno hacia otro y de esta manera tenemos la paginación. Bueno, pues esto sería todo. Espero les haya gustado. Pues si les gustó y les fue de ayuda, espero puedan suscribirse a mi canal, darle like, comentar y compartir. Bueno, pues eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.